Hola, los saludo desde la Escuela Primaria Rural Salvador González, ubicada en la localidad Los Portales, en el municipio de Soledad de Doblado y que pertenece a la zona escolar 056. Hoy los invito a conocer un poco de mi escuela. Sean bienvenidos. Mi nombre es Héctor Cruz y los saludo desde el viejo edificio de lo que era la Escuela Primaria Salvador González. Actualmente tenemos una nueva construcción. Esta escuela siempre fue unitaria, es decir, que se han atendido alumnos por un solo maestro. La escuela tiene una matrícula de 17 estudiantes aproximadamente. No todos los niños que vienen aquí son de Portales, tengo niños de diferentes localidades. De hecho, de aquí de Portales solamente tengo a 3 estudiantes. Los demás vienen de localidades vecinas como son Loma Bonita, Matardilla, El Malinar y algunos vienen de Rincón de los Toros. Muchos de mis niños tienen que caminar entre 20 y 25 minutos para llegar aquí y recibir sus clases. La escuela es de un contexto rural, hay mucho espacio, mucha paz y mucha tranquilidad se respira aquí. Y es donde podemos desarrollar muy bien el trabajo. La verdad, para mí es muy fácil porque no tengo que estar alzando la voz tanto para poder trabajar con mis estudiantes. Escucharemos los ruidos clásicos, el mugido de una vaca, los ruidos de los pajaritos, pero la verdad es muy bonito trabajar aquí con los chicos porque pues, el ambiente se presta mucho para la armonía y la tranquilidad de desarrollar los temas. Mis niños son niños inquietos, son niños de primero a sexto y que tratan día a día de poner atención. Trabajar con ellos y con la comunidad siempre ha sido muy importante. Yo llegué aquí apenas hace algunos años, en el 2019. Venía de un contexto de escuela completa. Sin embargo, no desconozco el trabajo de multigrado, porque los primeros años de trabajo, de mis 20 que ya llevo, fui maestro en una escuela bidocente en una localidad de Paso del Macho. Cuando llego aquí, pues es nuevamente volver a reinventarse, volver a entender cómo es el mundo de multigrado y sobre todo unitario, porque ustedes sabrán que en una escuela unitaria el maestro tiene que desarrollarse no solamente con sus estudiantes, sino que también hay que cumplir con el trabajo administrativo que se nos pide. Entonces, sí es una carga que de pronto uno pareciera que se va a volver loco con lo que tiene que hacer. Al final, gracias al apoyo que he tenido de los padres de familia, que son 14 los que conforman esta escuela, se ha podido seguir trabajando. Esta escuela que están viendo ustedes aquí tiene más o menos como 70 años, según lo que me platican, y siempre ha sido unitaria. Pero obviamente lo que tenemos ahora es gracias al esfuerzo de esos padres de familia que cada generación han tratado de que sus hijos tengan un espacio pues digno para poder recibir sus clases. Les decía, trabajar con los papás es una relación que tiene que ser de ida y vuelta, una comunicación. Aquí las que hacen el fuerte siempre van a ser las madres de familia de mi comunidad. Son las que están aquí al pie del cañón, válgase la expresión, y son las que nos ayudan a sacar adelante el trabajo, organizar los roles de aseo, a organizar las faenas de limpieza y todo lo que conlleva para generar pues, actividades que puedan ser en beneficio de nuestros niños. Cuando llego aquí, a los pocos meses, en 2020, nos enfrentamos con la pandemia, que todos nos puso de cabeza realmente. Y para nosotros como multigrado y siendo unitarios, pues fue reinventarnos y tratar de llegar a nuestros alumnos. Era muy difícil para nosotros el trabajar a distancia, porque aquí, como ustedes se podrán dar cuenta, no hay señal telefónica. El trabajo multigrado es un trabajo que implica muchos retos y estos retos pues se acrecentaron cuando en marzo de 2020 nos enfrentamos a la pandemia que pues todos conocemos. Realmente el trabajar a distancia era algo que no veíamos con posibilidad, al menos yo no lo veía así, porque implicaba un reto muy grande. Aquí en la comunidad no tenemos señal telefónica. La poca señal que hay de internet, pues la consiguen los papás a través de paquetes que ellos contratan, pero aún así la señal no es muy buena. Así que teníamos que ver la manera en cómo llegar. Recuerdo que los primeros meses estuve trayendo cuadernillos para trabajar con los chicos, porque no teníamos una idea clara de cómo trabajar a distancia. A pesar de que ya las autoridades empezaban a brindarnos ciertas posibilidades, siendo rurales, siendo multigrado y unitarios, y el contexto no nos permitía trabajar como lo hacían otros compañeros a través de las plataformas o videollamadas, en Zoom, y todas aquellas que ustedes a lo mejor pueden conocer. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque a pesar de que somos unitarios y no tenemos compañeros de trabajo aquí, sí tenemos compañeros de zona. Y aquí en esta zona hay muchas escuelas también de organización unitaria. Y en el Consejo Escolar, Consejo Técnico Escolar, nos organizamos a través de supervisión para poder encontrar alternativas que nos permitieran trabajar a distancia.
Algo que hicimos y el consenso que llegamos fue el hecho de utilizar los guiones didácticos, guiones sencillos transformados a imagen. ¿Y qué nos llevó esto? Nos llevó a tratar de aprender a usarlo, porque en lo personal yo no sabía cómo hacer eso, ¿no? Pero fuimos aprendiendo de las demás personas a tratar de hacer esas cosas y hacer llegar a los papás a través del WhatsApp, porque fue la manera en que pudimos comunicarnos, o al menos yo me pude comunicar con ellos, para que estuvieran los niños realizando las actividades. Eran guiones sencillos, guiones que se hacían por día, guiones que eran específicos para no saturarlos tampoco a ellos, porque sabíamos que la comunicación muchas veces no iba a ser directamente con nuestros niños, también tenía que ser con nuestros papás, y eran ellos los dueños de los teléfonos, y teníamos que ajustarnos a los tiempos también de ellos. Los papás tenían que salir a trabajar y a lo mejor a veces podían dejarle el celular al niño. Entonces, esos guiones tenían que ser específicos, sobre todo para los niños de tercero a sexto que ya podían leerlos con calma, entenderlos, pasar las actividades a sus libretas y poder realizarlo. A lo mejor eran cosas muy sencillas como responder unas preguntas, hacer un cuadro, pero teníamos que ser prácticos en este contexto de pandemia. Una manera que tuve yo para poder comunicarme con los chicos fue a través de los audios, porque les repito, no era viable mandar un video, no me funcionaba, no les daba a los padres al teléfono la capacidad para poder recibirlo. Entonces lo descarté por completo y me concentré en los audios. Audios sencillos, audios donde les iba explicando lo que podían hacer. Y por qué no, a veces los papás también me mandaban un audio y me decían, maestro, necesitamos que le diga a mi hijo que tiene que hacer la tarea, porque ese fue otro reto que se enfrentaron los papás, el hecho de poder ser, entre comillas, los nuevos maestros de sus hijos, poder enseñarles y trabajar con ellos las actividades. Y muchos niños, pues desafortunadamente, sobre todo los más pequeños, los que estaban en primer año, pues venían de un preescolar truncado, entonces no tenían ellos la idea de qué es lo que tenían que hacer, ¿no? Ellos no querían escribir. Si de por sí cuando estamos en presencial es un trabajo grande lograr que los niños vayan agarrando ese amor por escribir, por leer, pues a distancia lo es aún más. Sin embargo, la participación con los padres fue muy buena. Les repito, aquí la comunicación que he tenido con ellos desde que llegué ha sido muy buena. Siempre han estado al pendiente, siempre han tratado de estar trabajando conmigo y me agrada mucho ese diálogo, esa comunicación que hay con ellos, con las mamás sobre todo. Entonces a ellas les agradezco esa participación y a mis muchachos también, porque tenían dos opciones, hacerlo o no hacerlo. Desafortunadamente hubo niños que tuvieron las herramientas para poder realizar un trabajo a distancia y por simplemente no querer hacerlo, lo dejaron. ¿Sí? ¿Cuántos de mis compañeros no han platicado de que yo no tuve conexión con estos niños, no tuve comunicación, nunca lo supe? Afortunadamente, yo lo puedo decir y se lo he dicho a mis mamás en las reuniones, ustedes me apoyaron, nunca me dejaron solo y la comunicación, pues realmente puedo decir que fue sostenida. A pesar de que había estudiantes que a veces se les descomponía el celular a los papás, pero aquí entra otro gran apoyo, la solidaridad de la gente. Tengo una estudiante que no tiene teléfono su papá, desde las más humildes, y alguien por ahí levantó la mano en la reunión cuando estábamos trabajando, todos vamos a trabajar, así, así, así. Y me dice, maestro, yo le voy a ayudar, que vaya conmigo a trabajar. Usted mande la actividad y lo trabaja conmigo y con mis hijos. Entonces ahí yo me quedo con eso. Eso es lo que están fomentando ellos en sus hijos, esa solidaridad, esa empatía de la que tanto se habla, pero que pocas veces la vemos. Creo que el trabajo a distancia es complicado. Alguien por ahí alguna vez me preguntó si era muy viable. Técnicamente, con las herramientas que se tienen hoy en día para muchos, podemos decir que sí es viable. En caso personal, pedagógicamente hablando, creo que es complicado, porque soy amante de la interacción directa, obviamente, entre los niños con un servidor. Desafortunadamente la distancia pues lo hace impersonal, y más cuando solamente estamos hablando de que yo envié audio. ¿Sí? No podía comunicarme con ellos de otra manera. Sin embargo, lo que hizo viable este trabajo y esta educación a distancia ha sido la colaboración con los papás y los niños. Eso ha sido muy importante. Siempre se habla de eso y parece cliché a la hora de decirlo, pero creo que la comunicación entre todos los agentes que forman parte de la escuela hace posible que la educación vaya fomentándose y vaya fluyendo, a pesar de todas las tribulaciones a las que nos enfrentamos. Trabajar a distancia fue un reto, fue sentarse mucho tiempo en la computadora, estar revisando trabajos a deshoras porque los papás no tenían la manera de poder hacernos llegar sus trabajos a tiempo. Aquí es donde tenía uno que entender que si uno quería recibir las actividades de los niños tenía que ser comprensivo en esa situación.
fue muy cansado, fueron jornadas muy cansadas y a veces en lo personal sentía que hacía demasiado para tan poquito, tener un guión y a lo mejor un audio grabado para ellos. Sin embargo, hoy veo con orgullo que los niños trataron de sacar adelante su trabajo y eso es lo más importante para mí. Creo que soy la voz de muchos de mis compañeros, no solamente de esta zona escolar, sino de a todo largo y ancho de nuestro Veracruz y del país, que al final el compromiso que tenemos es muy grande. No trato de romantizar el trabajo a distancia, para nada. Es un trabajo complicado, duro y la verdad no me gustaría tener que volver a pasar por él. Pero, sin embargo, tenemos un gran compromiso como docentes. Somos agentes de cambio y aprendemos mucho de nuestros niños y nuestros padres de familia. Ojalá que más adelante esto sea simplemente una experiencia y las nuevas generaciones de maestros se atrevan a entrar a este maravilloso mundo que es la docencia. No nos preparan para ser multigrado tal cual, te dan nociones, te dan ideas, pero es cuando realmente llegas a una comunidad donde te das cuenta de todo lo que tienes que hacer. Y al final nuestros maestros también son otros compañeros con mayor experiencia, que ellos nos transmiten esas ganas de hacer las cosas, ¿sí? Y entonces, pues nosotros tratamos de ir sumando, sembrando esa semillita para las nuevas generaciones de docentes y que no se rindan. Yo le mando hoy un saludo muy grande a todos mis compañeros de la zona, a todos los compañeros docentes y en especial a mis estudiantes y a todos aquellos que fueron mis alumnos. Muchas gracias.